El profesor Girafales iba dando sus clases mientras veía las expresiones de sus alumnos. Ellos ya estaban cansados de la teoría y durante varias semanas decían que querían pasar a la práctica, querían salir a visitar lugares en donde puedan conocer lo que estudiaban. Sin embargo, el profesor insistía en que sigan con los ejercicios de matemáticas. La Chilindrina, reclamando, le dijo al profesor que ya no quería más problemas, porque con los que tenía en su casa eran más que suficientes. El profesor, continuando con su clase, escucha como ñoño le dice que hace poco había ido con su papá a una fábrica de galletas, y que dirigiéndose a un lugar así, podrían aprender de mejor manera las matemáticas. El profesor le preguntó cómo podrían aprender números en un lugar como ese. ñoño dijo que era fácil, mientras le den más empaques de galletas, todos podrían contar cuántas va comiendo. El profesor, riéndose, dijo que continuaría su clase. Repentinamente, recuerda haber visto un comercial en donde anunciaban que pronto se inauguraría un parque temático con dinosaurios. Todos al oír eso se emocionaron y preguntaron si podrían ir. El profesor dijo que lastimosamente eso era imposible, ya que una entrada para ver algo así sería muy elevado. Kiko, siendo sarcástico, le dijo que si no irían, para que llevó el tema a la clase. El profesor, poniéndose a pensar, dijo, es verdad que para muchos no alcanzaría una entrada a dicho lugar, sin embargo, podemos ir a ver las instalaciones desde afuera, quizás viendo a un grupo escolar nos puedan invitar a ver cómo se crean los dinosaurios robóticos. El chavo, al ser el que menos posibilidad tenía para pagar una entrada, dijo que estaba de acuerdo. Kiko se oponía diciendo que él no esperaba migajas de nadie, él podía pagar una entrada. ñoño dijo que él también podía pagar su entrada cuando inauguren el parque. La Chilindrina, enojada, dijo que estaba de acuerdo con el profesor Girafales. Las discusiones y el desorden empezaron por ese tema. El profesor, viendo que todo iba volviéndose un caos, decidió hacer una votación. Los que aceptaban ir a visitar las instalaciones debían ponerse a un lado, y los que querían pagar su entrada cuando inauguren el parque, debían estar en el lado contrario. La votación fue injusta para Kiko y ñoño, solo ellos votaron por la segunda opción, los demás estaban felices porque tenían la esperanza de poder conocer las instalaciones antes de ser inaugurado el parque. Pasaron varios días en donde Don Ramón fue incluido a la lista para ayudar a mantener el orden entre los alumnos. El profesor sabía que solo no podría controlarlos, así que, ya siendo el esperado día para algunos, se ve como todos emprenden camino hacia el extravagante Parque Jurásico. Mientras se transportaban en bus, se escucha como todos los alumnos no dejaban de hacer mucho ruido. El profesor trataba de calmarlos con su típico grito, sin embargo, ya nadie le hacía caso. Cediéndole el paso a Don Ramón, se ve como al alzar la voz todos quedaron completamente callados. La Chilindrina, empezando a reír, le dijo a su papá que se calme. Don Ramón, muy enérgico, dijo que él ya no era su papá, a partir de ahora era un profesor más, así que debían de obedecerle en todo. Con el silencio de todos los alumnos, ellos movieron la cabeza para aceptar lo que había dicho Don Ramón. Después de varias horas, por fin habían llegado. Por desgracia, al bajar del auto tuvieron que caminar por varios minutos. Cuando ya se sentían cansados, ven a lo lejos un enorme establecimiento. Todos quedaron asombrados porque no habían visto un parque así de inmenso. El profesor, diciendo que todos caminen juntos y que no se alejen, empezaron a rodear el parque en busca de un personal al que puedan pedir ayuda. Al caminar durante varios minutos y no habiendo encontrado a nadie, el profesor, muy triste, dijo que la visita se había cancelado. Kiko, muy molesto, dijo que le habían hecho perder el tiempo. Don Ramón tomó la palabra y dijo que agradezcan porque al menos habían salido de la escuela. Repentinamente, escuchan como la inmensa puerta es abierta. Ante el sonido todos voltearon y vieron cómo sale un trabajador con escoba en mano. Al verlo todos se pusieron felices. El profesor dijo que mantengan la calma y lo esperen ahí porque él se acercaría a hablar con el señor de la limpieza. Don Ramón dijo todo lo contrario, les mencionó que vayan todos juntos y pongan cara de tristeza. El profesor dijo que eso no estaba bien. Don Ramón, con un gesto, dijo que solo guarde silencio y observe. Al acercarse, se ve como el hombre de la limpieza se veía muy distraído y desganado. Don Ramón se presentó y le dijo que uno de sus alumnos estaba en la etapa terminal de su vida y uno de sus sueños era conocer a los dinosaurios. El hombre alzó la mirada y, observando a todos, le preguntó cuál era el que estaba en la etapa terminal. Don Ramón señaló al chavo,
El chavo sorprendido se tiró al suelo, el profesor observaba todo mostrando indignación ante las mentiras que estaba presenciando, el hombre sin importarle nada, ni preguntar si todo lo que escuchaba era cierto, decidió sacar de su bolsillo muchas llaves que estaban unidas en un llavero, todos se sorprendieron ante esa acción, no creían que así de fácil podrían ingresar. Don Ramón empujando a todos les dio las gracias, el hombre a lo lejos les gritó que cierren la puerta después que ingresen, el Chompiras cansado de limpiar adentro y ahora afuera, decidió tirar la escoba y pensando lo mejor dijo, no me pagan lo suficiente para limpiar los desperdicios de esos dinosaurios, me hubiera gustado que sean robóticos, pero estos monstruos fueron creados con ADN real encontrados en restos fósiles, mejor renuncio y busco al Peterete, con él ganaba mucho más dinero que aquí, mientras caminaba, revisa entre sus bolsillos y se da cuenta que la llave de la puerta de ingreso estaba con él, las llaves que les había dado eran para abrir las compuertas del ambiente de cada dinosaurio, al darse cuenta de su error, no le importó y dijo que seguramente otro personal lo sacaría del lugar, recordando que él era el único que estaba a cargo ese día, decidió seguir con su camino, una copia de la llave de salida estaba en su estante y sabía que lo encontrarían y si no, tendrían que esperar hasta el día siguiente, para que alguien les abra la puerta. Los alumnos junto a Don Ramón y el profesor Girafales quedaron asombrados al ver lo enorme que eran las instalaciones, avanzaban y veían mucha mercancía que sería puesta a la venta cuando el lugar sea inaugurado. Kiko desesperado decía que si ya entraron, al menos debían ver a los dinosaurios. El profesor Girafales dijo que no se desesperen, primero debían buscar algún mapa del lugar para visitar cada ambiente. Don Ramón tenía menos paciencia y les dijo a todos que lo sigan, él los llevaría a conocer a esos robots. El profesor trató de detenerlos pero fue en vano, los alumnos estaban muy eufóricos y no hacían caso, sus comportamientos eran así porque sería la primera vez que verían a esos extintos animales, así que corriendo detrás de ellos el profesor fue a darles el alcance. Don Ramón llegó hacia unas rejas que decía que estaba prohibido el ingreso porque era zona de modificaciones genéticas, ignorando la advertencia decidieron ir hacia otro sitio, mientras corrían ven un enorme muro que decía zona de Velociraptors, tomando las llaves les preguntó si querían conocer a los robots de cerca, todos muy alegres decían que sí, el profesor dijo que esa entrada era de personal autorizado, no de los espectadores, Don Ramón riéndose le preguntó qué podrían hacer unos inocentes dinosaurios mecánicos, al abrir la puerta pudieron ver muchos árboles y vegetación, muy asombrados ellos caminaron en busca del Velociraptor, en todo momento el profesor les decía que esa era una mala idea y que mejor regresen, Don Ramón avanzaba cuando de pronto les dice a todos que no hagan ruido, entre el silencio empezaron a escuchar varios pasos, la Chilindrina muy feliz comenzó a saltar y gritar de emoción, el Chavo y Ñoño también gritaban llenos de felicidad, el profesor decía que no hagan ruido, al sentir los pasos detrás de unos arbustos, Ñoño decidió acercarse, empezando a llamarlos, ven cómo entre las ramas se asoma un Velociraptor, Don Ramón cambió su rostro al instante, al ver la apariencia de esa criatura, no parecía estar hecho por cables y metales, se veían muy reales, el profesor le dijo a Ñoño que no se mueva, el Velociraptor salió y pudieron verlo en todo su esplendor, la criatura respiraba mientras empezaba a olerlos uno por uno, Ñoño aún creía que ese era un robot y tratando de calmar a todos comenzó a moverse y les dijo que no tengan miedo, seguido a eso comenzó a agarrar el rostro del Velociraptor, la criatura lo miraba desafiantemente, Ñoño jalando sus colmillos, se ve como este reacciona ferozmente y le arranca el brazo de un mordisco, todos empezaron a gritar al ver como Ñoño se desangraba, Don Ramón muy asustado comenzó a empujar a todos, diciendo que debían escapar del lugar, Ñoño gritaba de dolor mientras el Velociraptor iba comiéndose su brazo, el profesor iba corriendo hacia él cuando de pronto, ve como varios Velociraptors aparecen entre los arbustos, con mucha pena no tuvo más opción que dejar a Ñoño e irse corriendo hacia la salida, los Velociraptors al ver a Ñoño gritando, fueron hacia él despedazándolo al instante. El profesor Girafales muy enojado le tiró un puñete en la cara a Don Ramón, diciendo que todo era por su culpa, Don Ramón en completo shock solo decía que todo lo hacía por los alumnos, él quería verlos felices, además que no sabía que esos dinosaurios eran reales, todos lloraban y muy asustados decían que querían irse de ese lugar, al correr hacia la puerta el profesor Girafales le dijo a Don Ramón que ubique la llave de la salida para poder escapar, Don Ramón muy nervioso buscaba entre las llaves pero no la hallaba, el profesor se lo quitó y al revisar, se dio cuenta que lo que buscaban no estaba ahí, el hombre de la limpieza no se los había dado, así que tenían que buscarlo en algún lugar porque sabían que habrían más copias de esa llave,
Viendo que no había personal que pueda ayudarlos, el profesor dijo que empiecen a gritar, quizás así alguien los escuche y pueda bajar para ayudarlos a salir. Repentinamente se escucharon unos fuertes golpes, el profesor comenzó a correr con mucho pánico, todos lo veían sin saber qué ocurría, el profesor dijo que por el susto no había cerrado la puerta de esas criaturas, al estar a pocos metros, ve a lo lejos a dos velociraptors, quienes ya habían salido de su refugio, el profesor deteniéndose, empezó a retroceder lentamente mientras les decía en voz baja a todos que se escondan y no hagan ruido, Don Ramón trataba de llevar a todos hacia otra área, Popis muy asustada se tropezó con unas barras de acero, el sonido atrajo a las criaturas, el profesor intentó llamar la atención pero fue en vano, ambos se lanzaron sobre ella, la escena fue desgarradora, no quedó nada de Popis, Don Ramón en su desesperación había llegado a un enorme muro que decía que era zona de los Diplodocus, al leer su descripción descubrieron que se alimentaba de plantas, Don Ramón usó la llave para abrir el portal, él decía que ahí estarían seguros, al ingresar, pudieron ver los enormes cuellos de los Diplodocus que se estaban alimentando de plantas, quedándose en un rincón, decidieron permanecer ahí, el Chavo, la Chilindrina, Patty, Kiko y Godínez le decían a Don Ramón que debían ayudar al profesor porque se había quedado afuera junto a los velociraptors, Don Ramón les dijo que lastimosamente no podrían ir por él, sería un sacrificio salir a buscarlo, además que es imposible que él aún siga con vida, todos se dirigieron hacia la puerta y dijeron que irían en busca de su profesor, Don Ramón trataba de hacerles entrar en razón pero era en vano, ellos querían ir a salvarlo, así que sin otra opción, Don Ramón abrió la puerta pero le prohibió a la Chilindrina que vaya con ellos, ella no le hizo caso y fue la primera en salir, sus amigos la siguieron y sin poder hacer más, Don Ramón también tuvo que ir con ellos. Al volver vieron que todo estaba destruido, el Chavo señaló unos rastros de sangre que se dirigían hacia unos pasadizos, diciendo que podría ser el profesor, todos comenzaron a ir por ese camino, mientras avanzaban, observan que las rejas donde advertían que estaba prohibido el paso estaba destrozado, todo estaba saliéndose de control, repentinamente, sienten como todo empezaba a temblar, seguido a eso, escuchan como un fuerte rugido ensordece el lugar, una aberración había sido liberada por los velociraptors, quienes habían destruido los controles que resguardaban esa zona, al voltear pueden ver como una imponente criatura aparece, era el Distortus Rex, una de las abominaciones que habían sido creadas en esos laboratorios, y que estaba dispuesto a eliminar todo ser que aparezca frente a él.